Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Limpia estos labios de barro, Señor. Límpialos, purifícalos. Y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, en cualquier parte del mundo, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Estamos listos o preparados para la apostasía que viene? Segunda de Tesalonicenses 2:3. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estimados oyentes, la iglesia ha estado anunciando el regreso del Señor Jesucristo con poder y gloria desde hace más de 2000 años. Y lo hizo sin anteponer interpretaciones o anticipar eventos o sucesos que condicionarán su regreso, como lo pregonaban en el siglo XX ciertos grupos evangélicos bajo el tema de la lluvia tardía, basados en textos del Antiguo Testamento que declaraban la bendición en la tierra de Israel cuando se tornaba fértil con la época de las lluvias. Este texto, encontrado en uno de los profetas del Antiguo Testamento, concluye sobre el tema que ha sido distorsionado y mal interpretado hoy día por muchos predicadores que no investigan bien y mejor sobre lo tratado en sí. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La expresión lluvia temprana y lluvia tardía muchas veces escapa a la comprensión. Estos términos son frecuentemente usados en la Biblia para hacer alusión a la bendición material para el pueblo de Dios, y luego fueron interpretados del Nuevo Testamento como la unción del derramamiento del Espíritu Santo regenerador sobre los creyentes. No sabemos si estos interpretadores de las Escrituras ignoraban voluntariamente que la lluvia no era la figura del derramamiento del Espíritu Santo, sino el agua que salta para vida eterna, el viento recio y el aceite. En su gran sabiduría, nuestro Creador decidió usar términos de la naturaleza para que su sentido y significado doctrinal no se escape a nuestra comprensión. Sin embargo, aún así, hoy en día se ha puesto de moda orar por la lluvia tardía, sin comprender qué es lo que se está pidiendo verdaderamente. A principios del siglo pasado comenzó en Canadá un movimiento pentecostal llamado lluvia tardía. Duró quizás unos 40 o 50 años. Hoy en día quedan solo unas pocas iglesias que esperan y anuncian todavía la lluvia tardía. Sin embargo,
aquellos que estaban involucrados en ese movimiento estaban convencidos que ellos estaban experimentando el gran derramamiento final del Espíritu. Muchos de ellos dijeron, esto es. Pero el movimiento se disipó y otros tantos movimientos de avivamiento también han venido y se han ido también. Nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Sencillo, porque no estaban enfocados en la cosecha. Muchos llamados movimientos de avivamiento del Espíritu Santo desaparecieron rápidamente porque estaban centrados en el hombre, enfocándose en declaraciones, dones, bendiciones, autosuperación y felicidad. Danzar, reír, rugir, saltar, correr o cualquier otra manifestación humana atribuida al Espíritu Santo era solo carnalidad, sin producir un quebrantamiento en el corazón por los perdidos e inconversos. Si es verdaderamente del Espíritu, resultará en una sed y hambre de justicia e inclinación por alcanzar a un mundo perdido y moribundo. El Señor Jesús hizo el vínculo entre la cosecha y las almas perdidas cuando dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Cualquier verdadero derramamiento del Espíritu Santo se centrará en la oración de Cristo en Juan 17. Los pocos avivamientos documentados en siglos anteriores como genuinos, todos fueron bendecidos con grandes cosechas de almas. No hay un verdadero avivamiento sin una gran cosecha de almas perdidas. Considera lo que sucedió como resultado de Joel 2:28. En Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas en un día y más almas se añadían diariamente después. Estos creyentes en aquel entonces fueron lanzados por todo el mundo para que testificaran de Cristo a los perdidos. Miremos textos bases en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre la apostasía. En el libro de Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas sobre los peligros de la apostasía y les dice que si abandonan su fe y adoran a otros dioses, serán castigados con la desgracia, la pobreza y la destrucción. Deuteronomio 28:15-68. En el libro de Jeremías, el profeta lamenta la apostasía del pueblo de Judá y les dice que su infidelidad ha llevado a la ruina de la nación y la destrucción del templo. Jeremías 7:1-15. En el libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta que si un justo se aparta de su justicia y se entrega a la iniquidad, perderá su vida eternamente. Ezequiel 18:24. En el libro de Oseas, Dios compara la apostasía del pueblo de Israel con la infidelidad de una esposa y los acusa de abandonarlo a él, su verdadero esposo, para buscar a otros dioses. Oseas 1:3. En el libro de Amós, el profeta condena la apostasía del pueblo de Israel y les dice que Dios los castigará por sus pecados, a menos que se arrepientan y vuelvan a él. Amós 4:6-13. La apostasía en el Antiguo Testamento era vista como una traición a Dios y tenía graves consecuencias, incluyendo la ruina de la nación,
la destrucción del templo, la pobreza, la desgracia y la muerte. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es la apostasía según la Biblia? La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o romper públicamente con la divinidad, fe o doctrina que se profesa. El término griego apostasis, de donde se deriva la apostasía, típicamente aparece en un contexto político o militar. La literatura antigua presenta dos sentidos predominantes para los términos. Primero, rebelión, en el sentido de desobediencia a un superior. Segundo, deserción durante un conflicto. Mateo 24, 10, 13, Primera de Juan 2, 19. La apostasía, según la Biblia, es el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana y alejarse de Dios y sus enseñanzas. La apostasía se considera un pecado grave porque implica rechazar la verdad y la salvación ofrecida por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía y exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a no apartarse de ella. En resumen, la apostasía es vista como una traición a la fe y una traición a Dios. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de apostasía? Miremos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel adorando al becerro de oro en el desierto, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. Éxodo 32, 1, 6. Los hijos de Samuel, Joel y Abdías, quienes usaron su posición como líderes religiosos para obtener beneficios personales. 1 Samuel 8, 1, 3. El rey Salomón, que después de haber construido el templo de Dios, permitió que sus esposas extranjeras lo alejaran de la adoración exclusiva a Dios y adoraran a dioses falsos. Primera Reyes 11, 1, 8. El rey Manasés, quien adoró a dioses falsos y realizó sacrificios humanos, llevando a Judá a la idolatría y a la maldad. Segunda Reyes 21, 1, 9. Los líderes religiosos en tiempos de Ezequiel, quienes rechazaron la palabra de Dios y se entregaron a la idolatría, la injusticia y la violencia. Ezequiel 8, 1, 18. Miremos el Nuevo Testamento. Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús por dinero. Mateo 26, 14, 16, 47, 50. Himeneo y Alejandro, quienes negaron la fe y naufragaron en la fe. 1 Timoteo 1, 19, 20. Diótrefes, quien rechazó la autoridad de los apóstoles y actuó de manera arrogante y divisiva en la iglesia. 3 de Juan 1, 9, 10. Los falsos maestros judaizantes en la iglesia de Galacia, quienes promovieron un evangelio diferente y alejaron a los creyentes de la verdad. Gálatas 1, 6, 9. Los creyentes que abandonaron la fe y volvieron a las prácticas judías y los sacrificios hechos en el templo, buscando la salvación a través de la ley en lugar de la gracia de Dios. Hebreos 6, 4, 6, Hebreos 10, 26, 31. ¿Cuál es la gravedad de la apostasía en la Biblia? La gravedad de la apostasía en la Biblia se relaciona con el hecho
de que implica una renuncia voluntaria a la fe cristiana y a la salvación ofrecida por Dios a través del Señor Jesucristo. La Biblia describe la apostasía como un acto de rebelión contra Dios y una traición a la fe que puede tener consecuencias eternas. Es pisotear la sangre del testamento. El mismo pecado de rebelión de Satanás y los ángeles caídos. En el Antiguo Testamento, la apostasía era castigada con la muerte, y en el Nuevo Testamento se describe como una situación en la que es imposible restaurar a la persona arrepentida nuevamente a la fe. Hebreos 6, 4, 6. La apostasía se considera un pecado grave porque significa rechazar la verdad y la gracia de Dios y alejarse de su amor y perdón. La Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía y exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a no apartarse de ella. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que renuncian a su fe? La Biblia es clara en cuanto a lo que sucede con aquellos que renuncian a su fe. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se menciona que si alguien se aparta de la fe en Cristo y rechaza su salvación, no hay otra forma de restauración, sino que queda expuesto a la condenación eterna. Hebreos 6, 4, 6. En otras palabras, la apostasía es vista como un acto final de rechazo a Dios que puede llevar a la pérdida eterna. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús habla de aquellos que lo niegan delante de los hombres y les dice que Él también los negará delante de su Padre en el cielo. Mateo 10, 33. En 2 de Timoteo 2:12, el apóstol Pablo explica que si perseveramos en nuestra fe en Cristo, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, también Él nos negará. Aunque la Biblia habla claramente sobre las consecuencias de la apostasía, también es importante destacar que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. En 1 de Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si alguien ha renunciado a su fe sin renegar, maldecir o vituperar, todavía hay esperanza de salvación si se arrepiente y regresa a Dios. 1 de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. ¿Qué consecuencias tiene la apostasía según la Biblia? Condenación eterna. Como se mencionó anteriormente, la apostasía puede llevar a la condenación eterna. La carta a los Hebreos habla claramente de este tema cuando dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4, 6. Separación de Dios. En Isaías 59:2 se menciona que nuestros pecados nos separan de Dios
y la apostasía es considerada un pecado mucho más grave que puede alejarnos de Él. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Juicio divino. En 2 de Pedro 2, 20, 21, se habla de aquellos que han conocido el camino de la justicia, pero se apartan de él. Y se dice que les ha sucedido lo que dice un proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, aquellos que han conocido la verdad y la abandonan enfrentarán el juicio divino. Pérdida de la recompensa eterna. En 2 de Juan 1:8 se nos exhorta a permanecer en la doctrina de Cristo para no perder lo que hemos ganado. Y en Apocalipsis 2, 4, 5 se habla de la iglesia de Éfeso, a la cual se le amenaza con quitarle el candelabro si no se arrepiente de su apostasía. Estos versículos nos hablan de la pérdida de la recompensa eterna para aquellos que se apartan de la fe en Cristo. ¿Cómo se puede evitar la apostasía? Conocer y estudiar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para la vida y la fe en Cristo, y es importante estudiarla y meditar en ella regularmente para fortalecer nuestra relación con Dios y para tener una comprensión más profunda de su voluntad para nosotros. Orar y buscar la presencia de Dios. La oración es una forma de comunicación con Dios y es importante para mantener una relación cercana con Él. Es importante orar regularmente para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y pedirle que nos guíe y nos ayude a permanecer fieles a Él. Participar y estar en comunión con la comunidad de creyentes. La iglesia es una comunidad de creyentes que nos ayuda a crecer en nuestra fe y nos proporciona apoyo y ánimo. Es importante participar en la comunidad de creyentes, asistiendo a la iglesia regularmente y participando en actividades de la iglesia. Evitar las influencias negativas. El mundo está lleno de influencias negativas que pueden alejarnos de Dios. Es importante evitar las influencias negativas como el pecado, la inmoralidad, las drogas, el alcohol, y rodearnos de personas que nos apoyen en nuestra fe y nos ayuden a crecer en ella. Mantener una relación personal con Dios. Finalmente, es importante mantener una relación personal con Dios. Esto significa dedicar tiempo para hablar con Él, escuchar su voz, buscar su voluntad y obedecer sus mandamientos. Mantener una relación personal con Dios nos ayuda a evitar la apostasía y a crecer en nuestra fe con Él. ¿Es posible volver a la fe después de haber apostatado? Sí, es posible volver a la fe después de haber apostatado si no ha renegado. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Por ejemplo, en Lucas 15, 11, 32, la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesús cuenta la historia de un hijo que se aleja de su padre y gasta toda su herencia en la vida de pecado y disolución. Después de haber tocado fondo y darse cuenta de su error, el hijo decide regresar a su padre, quien lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. También podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto,
Si alguien ha apostatado de su fe, todavía hay esperanza de que pueda volver a Dios arrepintiéndose sinceramente y pidiendo su perdón. Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y buscan su voluntad, pero si no han renegado de la fe. ¿Cómo puede uno distinguir entre una verdadera fe y una fe falsa que puede llevar a la apostasía? Una verdadera fe es una fe activa. Una verdadera fe se manifiesta en obras y acciones. Es importante no solo creer en Dios, sino también obedecer sus mandamientos y servir a los demás. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Una verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios. Una verdadera fe está basada en la verdad y no en la opinión o interpretación personal, mucho menos en creencias y credos de grupo o denominaciones. Es importante estudiar la palabra de Dios y tener una comprensión clara de su voluntad. Una verdadera fe es perseverante. Se mantiene firme a pesar de las dificultades y pruebas que puedan surgir. Es importante tener una fe que no se tambalee, incluso cuando las cosas se ponen bien difíciles. Una verdadera fe produce fruto espiritual, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Si una verdadera fe no produce fruto espiritual, puede ser una fe falsa. Una verdadera fe es auténtica y genuina, y no se trata de una fachada o un acto. Es importante ser honesto consigo mismo y con Dios acerca de la verdadera naturaleza de nuestra fe. Preguntamos, ¿por qué algunos cristianos caen en la apostasía? Falta de madurez espiritual. La falta de madurez espiritual puede hacer que los cristianos sean más propensos a la apostasía si no están fortalecidos en su fe y no tienen una comprensión clara de las enseñanzas de la Biblia. Pueden ser más susceptibles a la influencia de doctrinas falsas o a las tentaciones del mundo que los apartan de la fe y les genera muerte. Dificultades y pruebas. Estas pueden hacer que algunos cristianos se sientan desanimados y pierdan la fe en Dios. Si no se sienten apoyados y fortalecidos por su comunidad de fe o iglesia, pueden sentirse solos y tentados a abandonar su fe. Las tentaciones del mundo pueden ser demasiado fuertes para algunos cristianos y hacer que caigan en la apostasía, pues consideran que son indignos y no pueden volver. Si no son lo suficientemente fuertes para resistir la tentación del pecado y la inmoralidad, pueden perder su fe. Falta de compromiso. Si algunos cristianos no están comprometidos con su fe, pueden ser más propensos a abandonarla. Si su fe es simplemente superficial o basada en motivos equivocados, pueden ser más propensos a alejarse de ella cuando enfrentan desafíos. La influencia de doctrinas falsas y engañosas puede hacer que algunos cristianos abandonen su fe. Si no tienen un conocimiento sólido de la Biblia, y son engañados por curiosear enseñanzas erróneas, pueden alejarse de la verdad
y caer en la apostasía. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Ahora permite que tu palabra llegue donde tenga que llegar según tu divina voluntad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.